Bienvenidos a Conviva Norte. Somos una iglesia cristiana que busca que todos o ayudarte a conocer a Dios, a conectar con su familia y a compartir su amor y su verdad con aquellos que aún no le conocen. Así que si eres parte de Conviva Norte y tienes amigos, familiares que no tienen una relación con Dios, ayúdalos compartiendo lo que recibes aquí cada domingo y lo que recibes de esta familia, las verdades acerca de Dios. Retomando un poco lo que hemos visto hasta aquí, quiero invitarles a que hagamos un pequeño recuento de lo que ha sido esta serie Miedo hasta el día de hoy. Comenzamos en la primera charla haciendo la diferencia entre temor como miedo y temor como reverencia. Dijimos que en la Biblia están los dos términos, pero según el contexto, un temor tiene que ver con el miedo, con pánico, con terror, y otro temor tiene que ver con reverencia a Dios. Entonces, eso lo hicimos en la primera charla. Entonces, entendimos que el temor que me bloquea, que me da miedo, que me produce terror, es un temor malo. Pero el otro, el temor que viene como reverencia a Dios, es un temor que incluso Dios nos invita a buscar y alimentar. También dijimos que cuando tememos a Dios con reverencia, lo más seguro o existe una gran posibilidad de que el temor de miedo desaparezca. ¿Sí me hago entender? Cuando el primero está en nuestras vidas, cuando tememos a Dios, cuando respetamos a Dios, cuando obedecemos a Dios, el otro temor, que es de miedo, tiende a desaparecer. Y concluimos la primera charla mencionando que cuando nosotros enfocamos en nosotros mismos, antes que enfocar en aquel que nos dice, no temas, no tengas temor, la mayoría de las ocasiones la autoevaluación es distorsionada. Cada vez que nosotros enfocamos en nosotros mismos o nos consideramos sobrados con todo lo que tenemos para enfrentar los retos de la vida, o una de dos, o vemos los retos tan grandes que decimos definitivamente no podemos. Por eso Dios nos llama a todo el tiempo a enfocar en Él antes que en nosotros. Y el domingo pasado revisamos la idea de las deudas. ¿Y cuántos de ustedes tienen deudas? No levanten la mano. Bueno. Dijimos que uno de los problemas del colombiano promedio es que no le tiene miedo a las deudas. Y eso es bueno, en cierta medida. Cuando son deudas pensadas, que tienen realmente un fundamento, uno dice, bueno, quizá sea la única forma o la forma más fácil y responsablemente de hacer algo. Pero si nosotros no tenemos cuidado, las deudas pueden llegar a ser un problema. Pero el énfasis del domingo pasado era en una deuda particular, las deudas ajenas. Y estuvimos revisando a la luz de la Biblia el papel del codeudor, el papel del fiador. Y entendimos que aunque usa una figura bíblica, en la actualidad se ha distorsionado muchísimo, ¿sí? Pero que aún así Dios nos da la oportunidad de ayudar a nuestros hermanos, pero que también nos demanda sabiduría a la hora de tomar decisiones, a la hora de empeñar nuestra palabra por lo que ha hecho un hermano. Y luego, como dice el sabio, ¿quién no ha de tener miedo si puede perder la amistad, la paz y, recuerdan, hasta la cama en la que duerme? Entonces, cuando nosotros no tenemos cuidado con ese tipo de cosas, obviamente vienen los temores, vienen los miedos. Hoy estaremos echando un vistazo a otro de esos temores y tiene que ver con nuestro temor al mañana, con nuestro temor al futuro. ¿Qué va a ser de nuestra vida mañana? ¿Qué va a pasar con nuestra vida en 5, 10, 15, 20 años que Dios nos permita vivir más? Y voy a hacer uso de algunas palabras que alguien pronunció, pero que ilustran en gran parte lo que queremos o lo que espero podamos desarrollar esta mañana. ¿Me acompañan en un momento de oración y entramos en materia? Mi Rey, gracias una vez más por tu palabra. Gracias por tu presencia y por tu obra en cada uno de nosotros. Y Señor, gracias porque tú no desistes,
Tú no te cansas en el afán y en el deseo más que afán, de vernos crecer, de ver cómo cada vez somos más conformados a tu carácter, cómo cada vez nos parecemos más a ti, y eso es algo que solamente podemos lograr si es que te conocemos. Y yo esta mañana te pido que a la luz de tu palabra nosotros podamos conocerte, que podamos, Señor, estar tan confiados en ti, que podamos abrazar, recordar esta mañana y abrazar tus promesas de que nada ni nadie nos va a faltar cuando estamos delante de ti, cuando te miramos por sobre todo, cuando confiamos en tus promesas, aun cuando vengan momentos difíciles, aun cuando tú nos llamas a océanos desconocidos, a aguas que tal vez nos dan miedo, terrenos que nos producen pánico, que nosotros podamos estar confiados en que dependemos de ti y no en nuestras fuerzas, no en nuestro pensamiento, no en algo que podamos hacer, sino que al entender tu palabra esta mañana nosotros podamos abandonarnos a ti, que podamos rendir nuestras vidas a ti y que tú seas el que te ocupes de nuestro futuro. Tú lo has dicho, que así ha de ser, pero a veces en nuestro afán como humanos fallamos en cederte nuestros derechos, en descansar realmente en ti. Y vivimos afanados, con un poco de miedo, estresados. Así que yo te pido que nos ayudes esta mañana. En tu nombre, amén. Bueno, vamos a empezar con algunas de esas frases que les hablé hace un ratito. La primera, esto lo dijo Rubén Blades. ¿Conocen a Rubén Blades? Excelente, salsero. Algunos de ustedes han bailado sus canciones. Yo no sé bailar, entonces yo no puedo decir eso, pero seguramente ustedes sí. Pero él dijo, de hecho casualmente el domingo pasado hicieron, creo que fue en Séptimo Día, hicieron una entrevista a Rubén Blades. Y me llamó mucho la atención esta frase. Él dice, tenemos más pasado que futuro. Tenemos más pasado que futuro. ¿Qué piensan? ¿Tiene razón? Yo creo que terrenalmente sí. Tenemos un pasado y no sabemos si mañana esto se va a acabar, ¿cierto? Entonces, terrenalmente, si no hay una esperanza más allá de esta tierra, pues Rubén tiene toda la razón. Un amigo hace unos años dijo lo siguiente: cuando tenemos más recuerdos que proyectos, somos viejos. Cuando tenemos más recuerdos que proyectos, nos estamos volviendo viejos. ¿Cuántos de ustedes, siendo muy, muy honestos, miran al futuro y dicen, me queda camino? Con confianza. Genial. Este amigo seguramente estaba en un momento en el que miraba a futuro y decía, bueno, o ya lo he logrado todo lo que esperaba, o tal vez no me quedan fuerzas para lograr mucho más de lo que quisiera. Así que él dijo, cuando tenemos más recuerdos que proyectos, somos viejos. Alguien más dijo lo siguiente: así que no os angustiáis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Y añadió, basta a cada día su propio mal, su propio afán, su propia preocupación, su propia carga. Eso lo dijo nuestro Señor Jesús en Mateo capítulo 6, versículos 34. Y alguien más, la última frase, alguien más dijo esto: lo que más temía, y escuchen esto por favor, lo que más temía me sobrevino. Lo que más me asustaba me sucedió. No encuentro paz ni sosiego, no hallo reposo, sino solo agitación o solo angustia. Un poco fuerte, ¿cierto? ¿Ustedes han tenido ese tipo de temor alguna vez? ¿Han pensado alguna vez que eso de que se piensa mucho, que se tiene mucho miedo de algo, efectivamente pueda llegar a ocurrir? Pues lo que está diciendo esa persona es exactamente eso. Me temía algo, había algo que cuando pensaba a futuro, cuando proyectaba, me asustaba, y ahora
heme aquí viviendo y pasando por aquello que tanto temía. ¿Ustedes saben quién dijo esas palabras? Muy bien. Analicemos entonces la primera. La primera declaración: tenemos más pasado que futuro. ¿Les gusta escuchar eso? No es bueno, ¿cierto? Yo a veces le digo a mi esposa, la verdad quisiera hacer tantas cosas en la vida que creo que no me va a alcanzar. Pero es genial cuando uno ve a futuro y tiene cosas que le motivan, siente que tiene metas que alcanzar, proyectos que realizar. Pero realmente nuestro pasado es más largo, por lo menos en este momento, que nuestro futuro terrenal. Y hay algo que no nos ayuda mucho a la hora de pensar en nuestro futuro y tiene que ver con esa declaración. En primer lugar, por la percepción que tenemos del futuro. ¿Cuántos de ustedes, cuando piensan en el futuro, dicen, la verdad es que estoy tan cómodo ahora, tengo tanto bienestar ahora que mañana no me gustaría tener tanto? Eso es ilógico, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de nuestro futuro, por lógica, por naturaleza, estamos anhelando algo mucho mejor de lo que estamos viviendo en el momento, ¿cierto? No es difícil entender eso. Esa es una percepción aceptada o acertada del futuro. Nosotros no esperamos amanecer mañana peor de lo que estamos hoy, ¿o sí? No, es apenas entendible que eso es así. Ahora, eso por un lado, pero por otro lado, en segundo lugar, tenemos una experiencia. Y la experiencia pesa muchísimo. Entonces, cuando pensamos en el futuro, ¿qué está ocurriendo? Cuando pensamos en el futuro, queremos y soñamos con una vida que no hemos vivido, ¿o sí? Si la soñamos, si la anhelamos de una u otra forma, es a la luz del presente. Si yo estoy bien ahorita, si tengo todo lo que quiero ahora, posiblemente voy a soñar menos. Pero si hay cosas que quiero lograr, entonces estoy soñando con alcanzar ese tipo de cosas y convivir una vida que no he vivido. Por eso se llama futuro, ¿cierto? Por eso se llaman anhelos, sueños. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando pensamos en el futuro, estamos esperando una vida que no hemos vivido. A cambio, tenemos de este otro lado una serie de experiencias, de momentos, de recuerdos, obviamente por los que ya pasamos. Y si somos honestos, ¿cuántos de ustedes, cuántos de nosotros tenemos ecos emocionales de errores del pasado? ¿Luchan con eso? Por más que quiero dejarlos allá, a veces me llegan a la mente. De hecho, cuando quiero enfrentar un nuevo reto en mi vida, cuando quiero enfrentarme a una nueva experiencia, están los ecos del pasado. Y tengo que luchar con esas cosas, están ahí. Y en la mayoría de las ocasiones pesan más los malos recuerdos que los buenos. Por eso a veces es tan difícil y pensar en el futuro de una manera positiva. Precisamente por eso, porque anhelamos algo que no hemos vivido, pero tenemos algo en el presente que pesa demasiado y es la experiencia, especialmente las experiencias negativas. Y en tercer lugar, nos han dicho que todo pasado fue peor. No, fue mejor. Nos han dicho, nos han enseñado de muchas formas que todo pasado fue mejor. Y tenemos todas esas cosas en nuestra mente, en nuestro corazón, y entonces, ¿de qué manera percibimos el futuro? De una manera que es muy, muy negativa. Es difícil ver un porvenir mejor. Escuchen lo que escribió Pablo en Filipenses, capítulo 3, versículos 12 al 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué sigue? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué es lo que importa? ¿Nuestro pasado o nuestro futuro?
nuestro futuro, ciertamente, pero si no tenemos cuidado con nuestro pasado va a seguir ahí martillándonos, especialmente en lo que es negativo. Pero prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cuando el apóstol Pablo escribió esto, se está refiriendo a todas las cosas que había logrado y que en otro tiempo le habían dado valor y significado. Es decir, Pablo está hablando inicialmente de su salvación. Pablo dijo, mira, yo era un hombre cuasi perfecto. Hacía todo lo que la ley demandaba de mí. Todo. Lo he cumplido al pie de la letra. Pero cuando Pablo entiende que de una u otra forma nada de eso le servía, sino meramente la gracia de Jesús aplicada a su vida, Pablo dice, mira, en el pasado esas fueron mis victorias. En el pasado eso fue lo que le dio sentido a mi vida. Pero ahora eso ha quedado en el pasado. Ahora Jesús me llama a algo que es nuevo. Tengo que sí o sí dejar mi pasado en el pasado. Tengo que dejarlo allá. Y Pablo, el verbo que usa es proseguir. Prosigo a la meta del supremo llamamiento. Es decir, Jesús le hace entender a Pablo que es importante dejar el pasado y luchar por algo que es nuevo y algo que él mismo le ha prometido. En esto, me gusta lo que dice John MacArthur. Él dice, distraerse en el pasado debilita los esfuerzos en el presente. Y eso es verdad. Cuando nosotros no dejamos el pasado, es muy difícil dar pasos hacia adelante. Es muy, muy complicado. En esencia, eso tiene mucho que ver con lo que dijo mi amigo. Cuando tenemos más recuerdos que proyectos, somos viejos. Así que ojalá ustedes tengan metas. Ojalá ustedes tengan sueños. Ojalá ustedes ven la vida, piensan en el mañana y dicen, me gustaría hacer. Me gustaría que Dios me diera el privilegio de hacer. El primer punto en sus boletines es, tenemos más pasado que futuro. El siguiente punto es, no se angustien por el día de mañana. No se angustien por el día de mañana, dijo Jesús, y ya nosotros estamos tranquilos, ¿cierto? No, es una lucha continua. No se angustien por el día de mañana. Día de mañana es el día inmediato, pero también es nuestro futuro, los años que vienen. Pero pensando en ese mañana, Jesús nos dice, no se angustien. Y añade un término que me llamó mucho la atención esta mañana. Luego de eso Jesús dice, basta a cada día su propio mal. Ustedes han llegado en algún área de sus vidas han llegado a decir, basta. ¿Sí? Tal vez en un par de horas van a decir, basta, no quiero más, estoy repleto, estoy lleno. Es el mismo término. Cuando Jesús dice basta, significa que ya hay suficiente para este día. Y literalmente el término basta es no puedes con más. ¿Para qué te cargas con algo más el día de mañana si no vas a poder? Ya tienes suficiente para este día. ¿Pero nosotros lo tomamos así? No, es difícil tomarlo de esa manera. Nosotros no entendemos, nosotros creemos que podemos tener el control del hoy y un poquito del control de mañana. Ese es el problema. Y Jesús dice, el día de hoy ya vino con lo que había de venir. Así que vívelo responsablemente y el día de mañana va a traer también su propio mal. Entonces, enfócate en el día de hoy. Si nosotros nos fijamos en el contexto que Jesús está hablando,
hay varias cosas que necesitamos entender. En primer lugar, se está refiriendo a las cosas meramente materiales. Jesús está diciendo, no se afanen, no se angustien por el vestido, por la comida y por el techo. Usted y yo, ¿qué necesitamos para vivir? Eso, ¿cierto? Ahora, ¿cómo provee Dios esas cosas? A través de un trabajo, ¿cierto? Nos da las fuerzas, nos da muchas herramientas para lograrlo. Pero cuando Jesús se enfoca en esas cosas esenciales, elementales para la vida, dice, yo me ocupo de ustedes. Y cuando Jesús dice, no se angustien, Jesús está diciendo, yo lo doy, yo lo daré. Entonces, si ustedes tienen lo esencial, si ustedes tienen lo más importante en la vida, ¿por qué más deberían estar preocupados? Siendo muy honestos, ¿quién de nosotros esta mañana está preocupado, pensando en el lunes, o sea, en mañana, diciendo qué como, qué me visto y dónde voy a vivir? ¿Es una preocupación de ustedes? ¿Por qué no nos preocupamos por esas cosas? Ok, son esenciales, ¿cierto? Parecen básicas, pero sin ellas no podemos vivir. Y Jesús nos dice, yo se las doy. Y si les doy eso, ¿qué más o qué podría negarles? En segundo lugar, en el versículo 33, Jesús nos dice acerca de aquello que da lugar a la ansiedad y nuestro temor respecto al mañana. Jesús no solamente dice, yo cuidaré de su mañana, sino que nos advierte acerca de qué produce el temor, qué produce nuestra ansiedad en el día de hoy. El versículo 33 de Mateo 6 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. ¿Notan qué produce nuestra ansiedad? ¿Por qué cuando nos preocupamos por el futuro, o por qué nos preocupamos por el futuro mejor? ¿Qué estamos buscando? Esa es la razón de nuestra ansiedad. Es lo que Jesús está diciendo aquí. Si ustedes se esforzaran un poquito, si ustedes se preocuparan primeramente por conocerme, por entender y por tener mi perspectiva de la vida, del mundo, hoy, seguramente ustedes no tendrían nada de qué preocuparse por el mañana. Ustedes podrían descansar, ustedes no estarían ansiosos ni preocupados. Entonces, lo que origina nuestro temor, nuestra ansiedad es qué y dónde estamos buscando. ¿Qué y dónde estamos buscando nuestro futuro? Jesús nos dice, no se angustien, búsquenme a mí, y en mí el futuro de ustedes está asegurado. No se angustien por esas cosas. Ahora, necesitamos tener cuidado con esto. No podemos confundir las cosas. Lo que Jesús nos enseña a través de ese texto es fe, es confianza en Él, en su soberanía y su cuidado para con nosotros. En ningún momento debemos entenderlo como una invitación a ser perezosos y a malgastar nuestro tiempo. Es fe lo que Él nos enseña. No es asentarnos reposadamente y esperar que las cosas ocurran como un milagro. La semana pasada murió una chica con la que crecimos. Era como el grupo de jóvenes de mi iglesia cuando era adolescente. Crecimos juntos y creo que no había llegado todavía a los 30 años. O tal vez había recién pasado los 30 años. Murió muy, muy joven. Así que pues obviamente los amigos empiezan a escribirse. Y uno de mis amigos me preguntaba, ¿por qué Dios no nos permite saber o conocer el día en que vamos a morir? ¿A ustedes les gustaría? A mí tampoco me gustaría. Pero eso sí refleja una realidad en nuestra vida. Queremos tener el control del futuro.
Queremos tener el control del mañana. Es más, nosotros, gran parte del afán de nuestras vidas es precisamente por eso, porque queremos tener asegurado nuestro futuro. Y eso no es malo. Pero el único que puede dar certeza de un futuro prominente es Dios. No es lo que nosotros podamos idealizar. Podemos luchar por esas cosas. Entonces, cuando ese amigo pregunta, ¿por qué Dios no nos permite ver o saber el día en que vamos a morir? Alguien más contestó, porque si Dios lo hace de esa manera, nosotros simplemente pasaríamos tanto tiempo pensando en ese día que dejaríamos de vivir la vida como debe ser. Y eso es real. Para no ir más lejos, yo a veces no disfruto mi día porque estoy preocupado por mañana. Eso es muestra de eso. Qué bueno que Dios no nos complace todos nuestros caprichos. Seríamos muy frustrados si Dios lo hiciera de esa manera. En este punto, es importante entender nuestro mañana, que depende de Dios, por cuanto nosotros no sabemos nada. ¿Saben por qué nuestro futuro descansa 100% en el propósito y la soberanía de Dios? Porque nosotros no tenemos ninguna incidencia en Él. Esa es una ventaja que tenemos. Porque seguramente, si nosotros pudiéramos dominarlo, pudiéramos tener control de nuestro futuro, nosotros no dejaríamos a Dios ser Dios en nuestro futuro. Y si eso no es así, ¿cuántos de ustedes dejan a Dios ser Dios ahora? Ahora mismo en sus vidas. ¿Cuántos de nosotros decimos, Dios, hágase tu voluntad, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres hacer? Y estamos completamente confiados a Él. ¿Se imaginan donde Dios nos dejara hacer esas cosas? No solamente arruinaríamos nuestro hoy, sino que también, por adelantado, correríamos el riesgo de arruinar nuestro mañana. Así que dejémoslo en sus manos y vivamos responsablemente nuestro hoy, nuestro ahora. Eso es lo que sí podemos hacer. Punto número 3, las palabras de Job dicen, lo que temía me ha sobrevenido. Lo que tanto me asustaba me ha acontecido, me ha llegado. Eso es un poco triste, es fuerte. Y los que conocemos un poquito la historia de este hombre, no la anhelamos, ¿cierto? No sentimos envidia de Job. Es fuerte lo que él tuvo que vivir. Y cuando pensaba en una serie para esta ocasión titulada Miedo, este texto estaba todo el tiempo en mi mente. No solo por lo que implica en la experiencia de un hombre que honraba a Dios, porque a veces tenemos esa concepción del futuro. Obedece a Dios, créele, haz lo correcto y no te va a venir nada malo. ¿Saben qué dice la Biblia acerca de Job? Que era un hombre recto, justo y temeroso de Dios. Es más, ¿saben qué dice la Escritura? Dice en la Escritura que Job era el tipo de hombre que ofrecía a Dios o que pedía a Dios perdón por sospecha. ¿Ustedes se imaginan eso? Y no lo hacía por sí mismo, sino por sus criados y tal vez por sus hijos y por las personas que estaban bajo su mando. Imaginen ese tipo de temor a Dios, que no solamente se preocupa por tener una relación perfecta o por lo menos de armonía con Dios, sino que propende para que aquellos que están a su alrededor también lo puedan disfrutar. Y entonces los líderes y los maestros de la prosperidad, ¿qué hacen con Job? Lo quieren desaparecer. Tal vez lo quieren borrar, porque eso va en contra de todo lo que ellos enseñan. Luego tienen una solución. ¿Y saben cuál es la solución? Ellos aseguran que la única razón por la que le pasó estas cosas a Job, por la que perdió su familia, perdió su trabajo, sus bienes, incluso su salud,
es porque pensaba de manera negativa. Quiero que leamos otra vez las palabras de Job. Lo que temía me ha sobrevenido. Lo que me asustaba me ha ocurrido. Estas personas que enseñan de que a los hijos de Dios todo tiene que marcharles bien, dicen, si tú piensas negativamente, ¿qué va a pasar? Van a venir cosas negativas, pero si en cambio piensas positivamente, ¿qué vas a recibir? Cosas buenas. ¿En serio es así? Todo está en el poder de la mente y en el poder de las palabras. Yo no digo que no tengan influencia. Conozco personas, hijos de Dios, que viven más amargados que cuando no eran hijos de Dios. Y eso tiene que ver con una postura ante la vida. Pero no se trata solo de eso. Y menos mal, gracias a Dios que no se trata solo de eso. Porque si fuera así, yo tengo una pregunta. ¿Ustedes confiarían su futuro al poder de sus palabras? ¿En serio ustedes estarían dispuestos a hacer eso? ¿Ustedes estarían dispuestos a que mañana dependa meramente de la capacidad de pensamiento positivo que ustedes tengan? No. Ojalá no. De hecho, es interesante que el ápice en el libro de Job es la soberanía de Dios. O sea, ¿cómo pueden tomar una verdad que raya de una manera tan directa el contenido de las palabras de Dios? O sea, Dios puede hacer con nosotros lo que Él desea. No depende de nosotros. Y por eso es que Jesús dice, no se angustien, abrácenlo. Ustedes no necesitan construirlo. Necesitan entender lo que Dios tiene para ustedes, caminar cada día con Él y abrazarlo. Aceptarlo. Pero más aún, más interesante aún, es que al final Job entiende exactamente eso. Job entiende que no depende de lo que él pueda hacer y Dios cumple su propósito. Job entiende que no se trata de lo que incluso sus amigos o lo que él pueda pensar o lo que haya podido hacer, sino que descansa directamente en la soberanía de Dios. Y lo más importante, Job entiende y experimenta que el conocer a Dios hace que el temor de miedo pueda desaparecer. Es exactamente lo que dice. De hecho, este libro termina con las palabras de Job diciendo, antes pensaba que te conocía, mas ahora te puedo ver. Y por eso no tengo nada de qué preocuparme. ¿Y saben qué es lo más interesante? Que el futuro de Job, dice la Escritura, que fue 2 y 3 veces más próspero que lo que había sido antes. O sea, ¿de quién depende? Depende meramente de Dios. Gracias a Dios que no nos dejó nuestro futuro y cuidado a merced de nuestra mente y nuestra capacidad de pensamientos o de generar pensamientos positivos o negativos. Eso es una bendición. Y si eso fuera así, Jesús lo habría enseñado, pero nunca lo hizo. Antes que eso, nos pidió tener fe. Y cuando nos pidió tener fe, no nos demanda pedir fe en nuestra mente, ¿cierto? No nos pide que tengamos fe en nuestras fuerzas, sino que el objeto de nuestra fe es ¿quién? Es Él, es Dios. Aun cuando pensamos en nuestro mañana, nuestra fe está en que Jesús va a hacer lo que es mejor para nosotros. En 2 Corintios capítulo 4, versículos 15 y 17, Pablo escribió lo siguiente. Pablo dice, todo esto es ¿para qué? Para beneficio de ustedes. ¿Y qué es todo esto? Pablo está resumiendo su vida. ¿Y qué tuvo que vivir Pablo para el Evangelio? ¿O qué tuvo que vivir Pablo por causa del Evangelio? Encarcelamientos, pedradas, persecución, azotes.
calumnias. Y Pablo está diciendo, todo esto es para bienestar. Todo esto es para beneficio. ¿A dónde tenía Pablo su vista? ¿A dónde estaba mirando Pablo? En la meta. Y su meta, obviamente, era futura. Y cuando nosotros tenemos claro en quién está nuestro futuro, seguramente vamos a entender y aceptar muchas de las cosas que nos acontecen en el presente, aunque no sean muy buenas. Pablo dice, todo esto es para beneficio de ustedes, y a medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas, habrá ¿qué? Abundante acción de gracias, y Dios recibirá más y más gloria. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. ¿No les parece eso genial? ¿Cuántos de ustedes tienen temor de volverse en viejos? A mí me aterra, porque tengo tantas cosas que quisiera hacer que digo, creo que no me va a alcanzar. Una de nuestras preocupaciones son los años. Por eso, si eso no fuera verdad, no tendríamos tanto problema al revelar nuestra edad, ¿cierto? Pero Pablo dice, efectivamente, ese hombre se va muriendo cada día. No obstante, el hombre interior se va renovando. Versículo 17, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no duran mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. ¿Cómo es que yo logro entender, o cómo es que Pablo logró entender que todo lo que le estaba pasando en el momento valía la pena? Si no era a través de la visión del futuro que tenía. ¿Y quién le había dado esa visión? ¿Quién le había prometido ese futuro? Dios. Había dejado todo atrás. Todo de lo que pudiera vanagloriarse, de lo que pudiera seguro aferrarse para tener una seguridad. Pero en cambio de eso dice, lo he dejado todo atrás. Quiero que leamos esto mismo en otra versión. En la otra versión, en la Reina Valera de 1990, no, perdón, en la 1960, dice, todo esto es por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Tengo una pregunta. Me gusta hacer preguntas. ¿Cuántos de ustedes se sienten más viejos cada día? Nacemos y empezamos a envejecer, ¿sí o no? Sí, esa es una realidad. Honestamente, ¿cuántos de ustedes interiormente se sienten más nuevos cada día? Quiero hacer una pregunta para ustedes, se la quedan ahí. ¿Qué hace que se sienten más nuevos cada día? Porque los años están en la cédula, ¿cierto? Si esa es la razón, se están engañando. Por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Todo depende de en qué nos estamos ocupando. Si nosotros nos ocupamos del presente, de las cosas materiales y no vemos más allá, Pablo dice, te vas a sentir viejo, frustrado, desgastado, sin fuerzas, pero si en cambio tu percepción de la vida es mucho más de lo que ves en el presente, vas a entender que cada vez, en vez de envejecer, vas a estar renovado. Eso es genial, ¿cierto? A mí me gusta esa idea.
Pablo nos declara varias verdades aquí en este texto acerca del futuro como creyentes. No solo el futuro glorioso eterno, sino también al mañana inmediato. En primer lugar, Pablo se refiere al tema emocional. ¿Recuerdan? Dice, por tanto, no nos desanimamos. ¿Qué hace que nosotros nos desanimemos? Cuando las cosas no van, cuando no salen, cuando nos pagan mal. Y todo eso es al presente. Pero Pablo aquí tiene algo que decirnos emocionalmente. No nos desanimamos por cuanto las cosas que acontecen son el puro fruto de la obediencia a Dios. No estoy preocupado por lo que viene y por lo que está viviendo en el momento, sino que está descansando en la soberanía de Dios, su futuro. No es por una terapia mental que consiste en el poder de las palabras, sino más bien en un estado consciente de la soberanía divina y una sumisión absoluta a la misma. Quiero leer eso nuevamente. No depende de una terapia mental que consiste en el poder de las palabras, sino más bien en un estado consciente de la soberanía divina y una sumisión absoluta a la misma. Eso es diferente. Lo segundo que Pablo nos dice aquí tiene que ver con la salud. Pablo dice, cada vez somos más viejos. Y eso es verdad y nosotros no tenemos que ir más allá para entender esa realidad. Podemos prolongar nuestra vida un poquito, ¿cierto? Podemos distraerla, podemos cuidarnos y todo eso es perfecto. Pero nuestra vida en la tierra está contada. Así es. Sí o sí, cada vez, por más que no nos veamos, vamos a ser más y más viejos. ¿Por qué? Porque cada vez estamos en decadencia. Todo el tiempo estamos en decadencia terrenalmente. Pero Pablo dice, espiritualmente hablando, cada vez estaremos más y más rejuvenecidos. Esto solo se da en la promesa de que cuando más nos acercamos a la muerte, más parecidos somos al carácter justo y santo de Jesús. Aunque este cuerpo físico se va desgastando, cada día que vivo estoy más cerca a la persona que Dios quiso ver desde el principio. ¿Y saben cómo es esa persona? Ese ser es perfecto. No tiene de qué afanarse, no se preocupa por los años, no tiene esas preocupaciones. Y en tercer lugar, Pablo trata aquello que quizá nosotros más anhelamos, y es nuestro gozo y significado en la vida, nuestra mayor búsqueda y nuestra recompensa. En el versículo 17 de 2 Corintios 4, él dice, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale ¿cuánto? Muchísimo más que el sufrimiento. ¿Qué estás mirando? ¿En qué estás pensando cuando piensas en el mañana? ¿Para quién estás viviendo el hoy? Qué hermoso es que Dios se preocupa de nuestros temores, de nuestros miedos. Y qué bueno es que Él promete cuidar de nuestro mañana. Quiero dar algunas sugerencias para concluir y si quieren apuntarlas, está bien. En primer lugar, la primera es sencilla. Deja el pasado en el pasado. Deja el pasado en el pasado y enfócate en el hoy. Por más duros que sean tus recuerdos, por más gloriosos que sean tus recuerdos, no puedes hacer nada para alterarlos. En cambio, si vives tú hoy, si vivimos nuestro ahora de manera responsable, si llegamos a estar mañana, eso va a afectar positiva o negativamente nuestro mañana. Entonces, sugerencia número 2, entiende que la manera en que vives hoy es la forma en que, de ser posible, vivirás el mañana.
Si haces lo que es pertinente para este día y mañana estás vivo, tal vez vas a tener fruto inmediato de eso. Entiende que la manera en que vives hoy es la forma en que, de ser posible, vivirás el mañana. Si vives hoy irresponsablemente, así vas a recibir el mañana. Si lo vives responsablemente, eso va a marcar también tu mañana. En tercer lugar, entiende que para los que hemos confiado en Jesús como Salvador personal, cada vez, aunque el cuerpo se haga viejo, arrugado y sin fuerza, estaremos más cerca a la vida real. Esa es una promesa de Dios. Las arrugas son naturales. La pérdida de fuerzas es natural. Pero qué bueno cuando uno siente que ese hombre interno definitivamente está más vigoroso que nunca. Por último, aunque las cosas estén mal, aunque el futuro terrenal no sea necesariamente el que esperábamos, es leve, es pasajero y acabará. Y entonces, solo hasta entonces, podremos disfrutar del mejor futuro al lado de nuestro Padre Celestial. No el futuro que hemos logrado con nuestras fuerzas, con nuestra mente, sino aquel mismo que Dios ha preparado desde antes de la fundación del mundo para que nosotros lo vivamos con Él. No hay mejor futuro que no sea al lado de nuestro Padre. ¿Me acompañan en un momento de oración, por favor? Si hay alguien esta mañana en este lugar que nos acompaña por vez primera y no ha tenido una relación personal con Jesús, no ha experimentado un encuentro personal con Él, está tan preocupado por el ahora, por el mañana, que tal vez no puede confiar en esa promesa de Jesús cuando dice: no te angusties, sino más bien confía en mí. Si hay alguien esta mañana que quiere tomar un paso de fe y conocer a Jesús como Salvador personal, esta mañana puedes hacerlo. Y si Dios está colocando ese deseo en tu corazón, yo te pido que no lo ignores. Te pido que le tomes en serio. Y que si deseas hacerlo, simplemente puedes levantar tu mano. Y con tu mano levantada alguien se te va a acercar y a través de la Escritura te va a mostrar qué espera Dios de ti para que puedas tener una relación de amor con Él. Una relación en la que puedes conocerle y confiar plenamente en Él. Si no lo conoces, va a ser muy difícil que puedas confiar. Así que si tú quieres confiar tu vida a Jesús como Salvador personal, yo te pido que levantes la mano. ¿Hay alguien que quiere hacerlo? Amén, gracias. ¿Alguien más que esta mañana diga: yo no he tomado, no recuerdo haber tomado ese paso de fe en mi vida, pero quiero que alguien me explique, quiero hacerlo? ¿Hay alguien? Gracias, muchas gracias. Padre, estoy agradecido contigo, porque tu palabra es verdad, porque tú eres verdad y porque lo que me dices es confiable. Puedo confiar en eso. Y Señor, sabemos que una cosa es tener este conocimiento y otra es llevarlo a la práctica y poder vivirlo. Y también sé, Señor, que el éxito está en vivirlo y no solamente en saberlo. Por eso te pido una vez más que nos ayudes a aplicar estas verdades a nuestra vida, a nuestro día a día. Que cada mañana, Señor, nosotros podamos preguntarte: ¿cuáles son las responsabilidades para este día? ¿Qué pides de mí? ¿Qué demandas de mí? Enséñame para no estar ocupado gastando mi fuerza, gastando mi vitalidad en algo que ni siquiera sé si va a ocurrir o no, sino que podamos ocuparnos, que podamos vivir un día a la vez y que podamos hacerlo de manera responsable.
de una manera tan responsable que inmediatamente, si es que nos levantamos al otro día, vemos los frutos y no estamos lidiando con las cosas que dejamos de hacer o con las cargas del pasado. Enséñanos, Señor, y danos la fuerza, danos la voluntad para querer vivir estas verdades. Oramos en tu nombre. Amén.